Gracias, buenos días. Un gusto estar con ustedes, a muchos vernos después del COVID, ¿no? Que todo un caso. Bueno, pues voy a aprovechar el tiempo que tengo para hacer una presentación que voy a buscar sea rápida, mostrar un panorama amplio en donde el objetivo fundamentalmente va a ser ver tres elementos esenciales. Uno, algunos antecedentes que ya platicaron varios, pero que considero relevante para poder enfatizar algunos puntos. Y dos, plantear cuáles tienen que ser los mecanismos genéricos de cualquier política industrial en el siglo XXI. Y finalmente, cuál consideramos nosotros a lo largo de estos años tendrían que ser algunas líneas generales para México. En estricto sentido, no es una propuesta de política, es una propuesta de visión de política, porque la política le toca al Estado, ¿no? Entonces, el primer elemento, si le damos la que sigue, por favor. Ah, no, yo le doy, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la línea de la presentación es la siguiente. La primera parte, conceptos, que nos parecen esenciales. El tercero es cuáles tendrían que ser modelos de gestión de una política industrial. El tercero es métricas. Si no hay métricas, si no se mide, no sabemos si va bien, si va mal, qué hay que modificar. Y además las métricas están asociadas a los conceptos, qué queremos provocar. El cuarto punto es qué sigue en estos momentos para México. No somos Corea, evidentemente, no somos Japón, tampoco somos África, entonces necesitamos algo hecho para México y hecho en México. Y finalmente, elementos de implementación. Estos puntos que ustedes ven aquí es algo que muy provocativo que hace un par de años a la entonces secretaria de Economía le habíamos planteado como ruta crítica de elementos que podrían tener estos aspectos de política industrial. En esencia, el punto uno es el que me interesa enfatizar. ¿Cuáles son los beneficios que esperamos obtener? Es decir, necesitamos poner un objetivo de mediano y largo plazo. Alguien por aquí lo comentaba, no puede ser sexenal. O sea, una política industrial, el primer punto por su naturaleza, es de mediano plazo y tiene que resistir el paso y de los ciclos políticos, de los propios ciclos económicos, y debe tener un objetivo social. O sea, al final del día, algo que caracteriza a las políticas industriales exitosas de los últimos 50 años, China, Corea, el propio Japón, es que tienen un impacto social. Ese es el objetivo. La política industrial es el mecanismo, es lo que da funcionalidad a ese gran objetivo. Y en ese sentido es justamente lo que permite poner un acuerdo entre actores. ¿Cómo funciona la política industrial ahorita en Corea del Sur, por ejemplo? Hace 5 años yo estaba por allá y en esencia, ahorita, para planear los siguientes 15 años, el 1 de enero, permítanme simplificar, se reúnen los sectores, mesas de trabajo, cada sector, público, privado, académico, centros de investigación, hace sus aportes, deciden los sectores estratégicos, a lo largo del año trabajan para no nada más determinarlos, sino para decir qué se requiere con un horizonte de 15 años. Al final eso pasa ya con acuerdos, pasa al Ministerio de Finanzas, en donde se les asigna presupuesto para 15 años, año por año está mapeado. ¿Cuánto dinero va a cada sector? Ligado a qué se necesita hacer. Y al final del día se aprueba o no en el Congreso. Y eso es lo que está ahorita corriendo en Corea desde el 2015, por ejemplo. Y ahorita están trabajando evidentemente la ruta 2030-2050. Entonces, en ese sentido, esto lo que trata de retomar es parte de esa experiencia que nosotros tuvimos. Este ejercicio numérico que nosotros hacemos simplemente lo pongo, no porque sea lo que deba de regir, pero simplemente es qué se espera con una política industrial versus los 20 años de, digamos, auge de la política de apertura comercial del modelo neoliberal, como quieren ustedes llamar, que en estricto sentido, estos de aquí, la primera columna son hechos, o sea, ahí no estoy especulando. El promedio, por ejemplo, vean ustedes, del crecimiento industrial fue 0.8%. A ver, ¿cómo es posible eso si nos convertimos en potencia exportadora? Y hablan de un crecimiento en exportaciones, somos campeones de balanza comercial en cuanto se suma, no es que 30 y tantos por ciento de exportaciones más 30 y tanto por ciento de importaciones, resulta que el comercio exterior mexicano es 70% del PIB.
Sí, nomás que cuando ustedes hacen la contabilidad, las exportaciones suman y las importaciones restan y el resultado es un déficit estructural. O sea, el país en su comercio exterior lo que acaba haciendo es pagando dinero al extranjero. ¿A quién se lo pasa? Simplemente yo exporto mucho a Estados Unidos, pero entonces le tengo que estar comprando a alguien. Y ese se llama el este de Asia, sobre todo. Fundamentalmente China, como lo veremos más adelante. Entonces, eso lo que implica es que en términos de valor agregado, lo que tenemos que estar midiendo es toda esa actividad económica, qué valor agregado le deja al país. El PIB lo que mide esencialmente es valor agregado. Es de lo que tendríamos que estar hablando. Yo recibo un insumo, tengo un input, ¿qué output sale? ¿Cuánto le adicioné? ¿Cuánto transformé de esto? Y al final del día lo que ustedes pueden ver es, este es el resultado de una actividad industrial, con política industrial esperaríamos esto, por eso con este crecimiento del sector industrial pensaríamos que es suficiente para alcanzar crecimientos de más de 4%, disminuir ahora sí la pobreza porque se genera más empleo, pero empleo además mejor remunerado. ¿Por qué? Porque una característica del sector industrial es que paga mejor. En México, la actividad industrial tiene salarios promedio por arriba de los promedios de la economía. Eso sí es un hecho. ¿Por qué? El sector automotriz, sector de la aeronáutica, electrónica, maquinaria y equipo eléctrico, se requiere en economía si lo llamamos, capital humano, es decir, se requiere preparación y eso le da funcionalidad a otra cosa, al sistema educativo, le da pertinencia y objetivos al sistema educativo. A mí me pareció muy bien el anuncio que se hizo hace un par de semanas en donde la Universidad Tecnológica planteaba nuevas carreras de maestrías, licenciaturas en semiconductores, muy pertinente para lo que se quiere hacer, por ejemplo, en Jalisco, para el intercambio que se quiere hacer, por ejemplo, con Arizona. Ese tipo de cosas es lo que la política industrial liga y estos serían los resultados bajo una modelación que realizamos hace algún tiempo, se obtendrían. Entonces, en ese aspecto, el punto que me interesa enfatizar hasta aquí es ¿cuál? ¿Cuál es la justificación de una política industrial? Históricamente, y aquí el doctor Romero no me dejará mentir, el gran problema es que entre 1982 y 2018, la ausencia de política industrial lo que acabó generando es falta de progreso social, falta de progreso económico. También le quitó el vínculo natural entre educación, empleo, pero detrás de eso lo que hay es, se desmoronó la base productiva. A ver, si ustedes ahorita ven las grandes empresas globales, Corea, Japón, el propio Estados Unidos, en la Unión Europea, todas son de perfil tecnológico. Nuestras grandes empresas mexicanas, que no está mal, básicamente son las mismas que hace 50 años y tienen un perfil tecnológico que no necesariamente casa con lo que está ocurriendo en el mundo. Ajá. El problema no es de ellas, el problema es por qué no gestamos esa nueva base de empresas tecnológicas. ¿Recuerdan cuando simplemente en los 80s por apertura comercial se dijo, bueno, las que tengan que morir, se tienen que morir? Vehículos automotores de México, nosotros teníamos fabricantes de equipo de eléctrico, electrónico, televisores, se hacían aquí, Punto Azul, por ejemplo, las consolas que en ese momento existían. Esa falta de elementos fue lo que acabó causando esa ruptura de la base productiva. Entonces, en ese aspecto de la política industrial, si ustedes ven, lo que acaba haciendo es resuelve la contradicción del modelo de apertura mexicana. ¿Cuál es una de las fundamentales contradicciones desde mi punto de vista? El modelo neoliberal, modelo neoclásico, como lo quieran llamar, tiene una columna vertebral que se llama productividad. Ajá, productividad total de los factores, progreso tecnológico es algo esencial para que el modelo funcione. Pero si ustedes revisan el incremento de productividad de México entre 1991, con datos del INEGI, entre 1991 y el 2018, resulta que lo que llaman productividad total de los factores, que es lo que está midiendo la capacidad, entre otras cosas, de innovación de la tecnología, su tasa de crecimiento promedio fue negativa. Entonces, a ver, vamos hacia la época del siglo XXI, en aquel momento, progreso tecnológico, innovaciones, electrónica, etcétera, y tu capacidad productiva en eso es negativa. Era una contradicción básica del modelo, no era sustentable bajo sus propias bases. Eso, al final del día, a lo que acabó dejando es una contracción económica consigo mismo. Evidentemente, cuestiones de calidad, productividad, la competitividad. Recuerdan ustedes que el Foro Económico Mundial lanzaba todos los años sus mediciones de competitividad, en un ratito más lo veremos.
México no logró avanzar. En realidad, lo que acabó ocurriendo fue que pasó de los lugares 30 y tantos que llegaba a tener a principios de los 90 a los lugares 55, 56 y hasta 60 hasta que se dejó de publicar. Hoy se sigue otro tipo de medición, pero en esencia el país, más que ser competitivo, acabó perdiendo escalas. Era una contradicción del modelo. Entonces, la política industrial, a final de cuentas, uno de los elementos que tiene que ser es resolver esto. ¿Y cómo lo hace? El tema aquí es que esto requiere, si se quiere que sea de mediano y largo plazo, lo que debe tener es estar apoyado en un marco institucional. Desde nuestro punto de vista, el marco institucional ya existe. Artículo 3º, 25 y 26 les dan fundamento, especialmente 25 y 26, lo que acaban mencionando es México debe tener una política industrial. Ajá, eso ya está escrito. Ajá, se aprobó en 2013. El tema es que no se implementa. ¿Por qué pongo el artículo 3º? Y eso es de mi cosecha netamente, es porque el artículo 3º, que es de educación, tiene algo muy claro que se dice, ¿qué se entiende por democracia? Y fundamentalmente lo que se dice es la elevación constante del bienestar del pueblo. Así viene. Entonces, al final del día, el modelo tiene que dar bienestar y la política industrial es uno de los aspectos a través de los cuales ya está normado. Plan Nacional de Desarrollo, conceptos como los que están aquí, la propia Agenda 2030 y los acuerdos que ha firmado México, dan ese marco legal. Un elemento más, y ustedes lo pueden revisar en países del tamaño como México. Podemos tener ejemplos de países de 3 millones de habitantes, de 4 que pueden tener otra realidad, pero un país de 130 millones requiere algo que es muy simple. Si ustedes buscan qué país hoy llamado desarrollado no tuvo o tiene una política industrial. Esto que ustedes ven aquí es un simple collage. Si ustedes quieren, por ejemplo, meterse ayer a la red social de Mariana Mazzucato, que ahorita comentaremos, ayer justamente subió un post de la nueva política industrial para Europa, para la Unión Europea. Ella es una de los líderes en Occidente de esto. Y es el que podría haber agregado aquí. Pero con esto lo que intento plantear es lo siguiente. O sea, Francia, Estados Unidos, Japón, China, la coalición franco-alemana, la propia CEPAL, un poco tímida, pero también lo ha mencionado, el Korean New Deal, tienen política industrial. Si ustedes revisan los documentos, aquí ellos lo ponen bien claro, Made in China. O sea, si ustedes van a Estados Unidos es Made in o Made en Estados Unidos. El de la India es hecho en la India. El de Gran Bretaña en su momento era para hacerlo ahí. Este de aquí trae fomentar lo hecho con un poco más de elementos de libre comercio, pero también lo menciona. Esto de acá es, ya hay política industrial en Estados Unidos, sí. Biden lo estaba haciendo hasta ahorita, y acá todavía el año pasado alguien se preguntaba, allá en Estados Unidos, si acaso estaba regresando la política industrial, cuando por acá lo que se está hablando es, ya hay resultados de política industrial en Estados Unidos. Entonces, el tema aquí es, muchos de estos son los principales socios económicos del país. ¿Cómo vamos a encajar en los siguientes 10, 15, 20 años con ellos? ¿Cómo vamos a seguir siendo socios si no estamos en el mismo track? ¿Cómo va a pasar eso? En electrónica, en inteligencia artificial. O sea, ¿vamos a ser simplemente adoptadores o vamos a ser también innovadores? Hace rato que el doctor Romero mencionaba es que no tenemos el mismo trato México y Estados Unidos. Nadie tiene el mismo trato con Estados Unidos. Pero en particular, o sea, nadie. O sea, pero si en particular te rezagas, menos. Los coreanos el año pasado, por el nearshoring, fueron no nada más el gobierno, los 40 principales CEOs de las empresas coreanas, Samsung, LG, POSCO, etcétera, fueron a esas reuniones para plantear sus inquietudes por las implicaciones del nearshoring sobre Corea. Entonces, ese tipo de cosas de lo que nos habla es la industria, la empresa, con el gobierno, traen una agenda común. No necesariamente implica que estén de acuerdo en todo. Entonces, aquí lo que quiero plantear es, de esas experiencias y de esos documentos, hay un tema que es fundamental, se llama liderazgo del Estado. Es política, lo lleva en su nombre, política industrial. Acaba implicando elementos de política económica.
acaba implicando homologación, darle funcionalidad a otros elementos de política económica, de política educativa, de financiera, etcétera. Entonces, ¿se requiere el liderazgo del Estado? Sí. Se decía hace rato, deben tener características nacionales. Hay en Estados Unidos, y esto se llama Buy American y Buy America. Punto. Hoy los constructores subieron las acciones de las empresas constructoras, subieron las acciones de las empresas de acero de Estados Unidos, nada más ganó Trump. ¿Por qué? ¿Por qué la Asociación de Constructores de Estados Unidos endorsó, como le llaman ellos, apoyó a Trump durante su campaña? Porque ellos piensan que porque ellos van por el Buy American. Ajá. O sea, hay un elemento aquí de interés nacional, y lo mismo es Corea, y lo mismo es Japón, no se diga China. El punto aquí es entonces por qué nosotros esto durante décadas lo vimos como algo, va contra la globalización, era como pecado hablar de esto. Necesita colaboración, sí, sin colaboración, perdón, no se hace, porque el Estado no produce en general, produce el sector privado. Se requiere la academia porque de ahí salen las ideas innovadoras, la preparación de las personas, y debe tener un impacto social. La apertura económica debe existir, por supuesto, pero debe tener un elemento. Quieren darle sentido nacional y sentido de generación de empleo, se llama contenido nacional. Impulsa el contenido nacional. Al final del día, ¿qué es lo que el TEMEC trae puesto aquí cuando pone reglas de cierto contenido regional? Pues tenemos que estar preparados como región para hacerlo aquí. ¿Qué es el elemento que le está causando ruido a nuestro socio comercial? Al final del día es contenido regional, y si queremos aprovecharlo necesitamos contenido nacional. Este simple elemento, ¿a qué nos obliga? Si hoy quisiéramos sustituir lo que se importa, por ejemplo, de la industria aeronáutica que se ensambla en México, la pregunta que tendremos que hacer es, ¿tenemos las empresas para hacerlo? ¿Tenemos la tecnología? Y lo mismo en electrónica avanzada, semiconductores, inteligencia artificial, lo tenemos, y la respuesta es bien simple. No. Lo intentaron hacer en la empresa aeronáutica hace 5 o 6 años. Intentaron sustituir cerca de 4,000 millones de dólares y no pudieron. Entonces, esto al final del día, este simple hecho, si planteáramos hoy las exportaciones de manufacturas de México al mundo, representan entre 24, en el mejor de los casos, tienen 27% de contenido nacional. Es decir, 75% en números netos es maquila. Lo compramos al otro lado, lo traemos, 75%. El simple hecho de decir yo quiero ir por 50% ahí, ni siquiera por todo, porque no tenemos por qué ir por todo, representa duplicar de valor agregado lo que hoy hacemos en manufacturas. Y eso representa tan solo oportunidades de entre 1 y hasta 2% del PIB. Es decir, representa entre cerca de 20,000 y hasta 40,000 millones de dólares por año. Ahí está el crecimiento, en ese simple hecho. Entonces, estos elementos que planteo ahí son los aspectos que me parece deben de visualizarse. En términos prácticos, esto, ¿por qué debe de ser? Lo que ustedes ven en la diapositiva, en la parte de la derecha, es nuestra realidad actual. A ver, el comercio con Estados Unidos se llama Texas, California, Michigan, Illinois, y de ahí, pues cuéntele un poquito más. Entre 6 y 7 estados de la Unión Americana representan cerca del 70% de lo que exportamos e importamos. O sea, podríamos quitar los otros 45, 44, y aún así tendríamos el 70% del comercio. Si ustedes ven los colores, eso está por sector. Esta cosa normalmente pues es sector automotriz. Entonces, al final del día, el resto son tecnológicos, algunos agrícolas, pero en realidad es manufactura de mediano y alto valor agregado. El problema en México es que tenemos maquila de mediana y alto valor agregado. Si queremos que el nearshoring el nearshoring es una gran oportunidad, pero si no queremos que se traduzca en maquila de smoking, lo que tenemos que prepararnos es en dar ese salto tecnológico, ese salto en modelo educativo, ese salto en modelo de creación de empresas de mayor valor agregado, ese salto en políticas públicas, ese salto en management empresarial, en infraestructura, porque esto requiere otros factores de estructura y de infraestructura, capital humano, que de momento tenemos algunos,
pero que todavía no nos alcanzan. ¿Por qué les pongo esto aquí? Esto es un simple fusil de lo que la Casa Blanca publica en su programa de invertir en Estados Unidos. Cada punto son una inversión que se hizo del sector privado en áreas de tecnología bajo la política industrial de Biden, lo que va de su gobierno. Simplemente, por acá está, 988,000 millones de dólares en 1, 2, 3, 4, 5, 6 sectores. O sea, casi el 60% del PIB de México de un año en 6 sectores es lo que se invierte. Y ustedes véanlo aquí. Aquí está claramente el mapa en dónde está. Texas, California y esta parte que es la que se va a desarrollar, es a donde están apostando, Tennessee, North Carolina. Si ustedes juntan las inversiones en esto de Carolina del Sur y de Carolina del Norte, compiten con las de California. Entonces, hacia allá va esto. Entonces, queremos estar al día, pues esto es lo que tenemos que estar mapeando y esto es lo que nuestra política industrial tendría que estar mapeando ya. ¿Lo está haciendo el país? Yo creo que sí. La presidenta ya lo mencionó, el propio secretario de Economía ya lo mencionó. Ay, perdón. Esto de los parques industriales, esta declaración de que México tiene que disminuir importaciones de Asia, forman elementos de esta noción. A mí me parece que lo que tenemos que estar estructurando son cosas como esta. Contenido nacional, a final de cuentas, trae lo hecho en México. Y no por algo de regresar a los 70s, que era una discusión que teníamos con los de antes, como dirían, es porque es la manera de dar un frame, un enforcement de lo que tiene que hacerse. Ajá. Es cómo impulso la empresa, la industria y cómo hago que eso ocurra. Pero para eso necesitamos tener una visión, cuál es el objetivo de mediano y largo plazo. Necesitamos dar una arquitectura, para qué, cómo, cuáles son los mecanismos. Necesitamos planeación. Si no se hace planeación, podemos pensar que no, tenemos que caminar y andar. Eso, a lo que les gustan las matemáticas, es yo puedo optimizar punto por punto y el resultado va a ser un subóptimo, si optimizo, a diferencia si optimizo toda una trayectoria. O sea, quieren obtener, y eso es un resultado que lo dicen las matemáticas, no lo digo yo. Entonces es planear con mediano plazo, colaboración, tener alcances regionales, porque hay divergencias sectoriales, porque hay divergencias, distintas realidades. Debe tener una lógica digital, sí, porque es lo que está ocurriendo en el mundo, pero también de infraestructura básica. Chiapas no tiene la infraestructura con la que ya cuenta Nuevo León, o que la que está desarrollando Guanajuato, Aguascalientes, el propio San Luis Potosí. Entonces necesitamos una lógica en donde pues, tenemos que empezar en algunos lugares, ya lo veremos ahorita, de muy atrás, sin dinero no funciona. O sea, la política industrial reclama dinero y evidentemente desarrollar a las personas. Entonces, en ese sentido, y esto es simplemente como el marco de lo que yo creo debe de existir de política industrial, ¿a qué nos estamos enfrentando en estos momentos? A ver, estamos viviendo a nivel global cambios con 3 ejes y a lo mejor con más, ¿no? Políticos, económicos y sociales. Es una época de cambio estructural. Lo que estamos viviendo ahorita no lo habíamos vivido en 100 años. A ver, 2016, la elección de Donald Trump, la primera, trajo un elemento disruptivo para México y América del Norte, se llamó TEMEC. Hoy no es, o sea, el Telecán ya fue, el TEMEC es otra arquitectura, no fue lo mismo, no es lo mismo y no va a ser lo mismo a partir del 2026. Después vino COVID, ruptura en las cadenas productivas, el modelo global ahí acaba de colapsar, enfrentamiento China-Estados Unidos. Hace unas semanas un alto representante del Departamento de Estado estaba en China y en ese momento mandaron los chinos 30 aviones sobre Taiwán, nomás a pasear. ¿Cuál es el mensaje de China? Entonces, no, antes, ¿quién se había atrevido a hacer eso? Es un momento de cambio global, que lo intento resumir aquí. Obviamente Rusia, Ucrania, Israel, Irán, es un momento, es tan intenso esto, que el resultado de esto todavía no sabemos a dónde va a quedar, pero es cambio estructural. Lo que sí podemos ver es que trae estas vertientes. A nosotros, en parte, lo que nos importa es hecho en Estados Unidos. Este libro de Darin Dimiko, ex-CEO de Nucor, la mayor empresa de acero de Estados Unidos, publicado por el 2013-2014, dijo, y lo puso claro, nos va a costar más caro hacerlo aquí, pero así tiene que ser, porque tenemos que regresar las ganancias que se fueron a otro lugar
del mundo a Estados Unidos para sus trabajadores en la zona industrial. ¿Quién le dio hoy el voto del triunfo a Trump? Ganó Pensilvania. O sea, toda esa cinturón industrial fue la gran diferencia. Entonces, en ese sentido, además, resulta que este señor fue asesor de alguien que ahorita, hace una hora, Donald Trump le pidió regresar para encargarse del comercio internacional. ¿Recuerdan ustedes a Robert Lighthizer? El representante comercial de su primer gobierno. Bueno, pues Donald Trump le acaba de pedir hace una hora regresar para hacerse cargo del comercio de Estados Unidos. Si no han leído ese libro que publicó Lighthizer el año pasado, marzo, si no mal recuerdo, en donde es No Free Trade, así lo pone, con el puro título ya no tienen que leerlo. Pero si leen las primeras 4 páginas, pues ya pueden contar algo como lo que yo voy a decir, que es, pone claramente, es China y se llama comercio administrado. Y esas van a ser las reglas del juego. Y hacia allá van a generar la arquitectura de lo que van a hacer. Entonces, tomar en cuenta esto es fundamental para nosotros. Este es el libro, entonces no es publicidad, pero pues si pueden echarle un ojito, no está de más, porque el señor acaba de oficializarse que regresa. Al final del día, pues alrededor de esto que está, pues el conflicto con China, cómo lo presionan en acero, aluminio, etcétera, a México cómo le pega eso, y detrás de esto está ¿qué hecho? Hecho en Estados Unidos. Entonces, esa es la realidad, que además, pues es muy claro, ¿no? O sea, condado por condado, fue muy claro Estados Unidos hacia dónde quiere ir. Al final del día, pues vean esto, o sea, esto ya se está moviendo, esto no es de que va a pasar, no es de que hay tiempo, esto ya viene, y pues aquí en México ya empieza a haber algunas reacciones en sectores empresariales. Mi punto aquí de esto es que per se es interesante, pero que para nuestro tema de política industrial es, la política industrial puede darle salida a esto, porque es el mecanismo con lo que podemos negociar contenido regional. Y es decir, de eso que Estados Unidos va a querer blindar, sobre todo frente a China, y su esfera asiática, Vietnam, Indonesia, Singapur, Malasia, es qué podemos hacer en la región. Al final del día, el nombre del juego va a estar ahí, y la política industrial puede resolver eso. Entonces, el mensaje aquí es la estrategia de política industrial, de sustitución de importaciones, que no es como la de los 70, pero que tampoco nos van a preguntar. O sea, si no puedes dar contenido nacional y regional en esta revisión que Trump llama renegociación del TEMEC, pues al final del día, pues, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? En donde la inversión pública que la está haciendo y que gracias a eso el país se reactivó en los últimos 3 años, junto con la privada y el nearshoring, pueden cambiar esa tendencia. El elemento, desde mi punto de vista, es contenido nacional y contenido regional, hablando como América del Norte. Un simple ejemplo, porque ya lo mencionó el secretario de Economía hace unos días, que dijo, vamos a disminuir las importaciones del este de Asia, dijo. Fíjense ustedes, el año pasado fueron 220 mil millones de dólares. Es decir, fue 1.2, 1.3% del PIB. Las de China nada más fueron 164 mil millones. Un ejercicio lúdico. Si reducimos 10% las importaciones del este de Asia, equivale a 1.2% del PIB. Es decir, tenemos la capacidad para eso, tenemos la capacidad para generar en el país más de 20 mil millones de dólares de lo que hoy traemos de China. O sea, ¿qué tenemos que hacer simplemente para darle funcionalidad? Olvídense de los 222 mil, del 10% de eso. Y si quieren 20%, pues ya son 40 mil millones de dólares. O sea, el presupuesto, por ejemplo, de la Ciudad de México es que 500 mil millones de pesos. Estamos hablando de 2 ciudades de México si vamos por el 20%. Pero en realidad, pues no es que nos moleste Asia, no es Japón, no es Corea del Sur, se llama China. Bueno, pues ellos son 164 mil millones, quitémosle el 10% aquí, quitémosle el 20, 30 mil millones, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues esa es la gran oportunidad y esa es la política industrial, pero eso requiere planeación. ¿Por qué? Pues que es como lo decía el doctor Romero, ¿cómo vamos a generar esas empresas? O sea, no van a crecer hoy.
Sector aeronáutico, yo necesito cumplir con reglas de seguridad. Tienen que estar operando 3 años al menos o 4 años para poder ser proveedor del sector. O sea, no las puedo inventar hoy ni las puedo decretar porque por cuestiones de normativa global tienen que incubarse. Semiconductores, tampoco es que pueda yo hacer elementos rápidos de su inteligencia artificial, etc. ¿Qué pasos ya se habían dado? Y aquí el doctor Romero participó en este primero, que no es porque sea el primero en este sentido, pero probablemente fue de los más disruptivos. La presentación de lo que acaba siendo esto, de hacer una política industrial, documentos que le siguieron. Se presentó un decálogo al inicio de la administración, 10 puntos, que fue algo bueno, pero evidentemente insuficiente. Después se presentó algo de rumbo a una política industrial, que fue bueno, pero tampoco fue política. Hoy la presidenta ya se reúne con líderes globales en política industrial, el secretario ya lo menciona. Esto es importante para darle flujo a esto, pero darle sobre todo eficacia. No es tanto el tema de eficiencia, no es de que se ejerzan presupuestos, no es de que se hagan cosas, es cuál es el resultado. O sea, que se obtengan claramente qué es lo que vamos a obtener de esto. La parte de decir es que nos den buen empleo, sí está bien. ¿Van a pagar mejor que el promedio del resto del país? Sí. ¿Y eso es suficiente? La maquila ya lo hace hoy. O sea, no es nada más eso. Y aquí hay otro aspecto aquí, que ya lo reconoce Moody's. Si México, Estados Unidos no tiene política industrial, así de simple, o sea, somos un must para ellos. Entonces, es cómo encajamos a algo que ya está operando en Estados Unidos. Y esto no es menor de que ya está operando en Estados Unidos, está operando en un país que nos aventaja en recursos, en universidades, en empresas. Es decir, si la economía número 1 del mundo ya se está moviendo en ese sentido, se mueve a una velocidad y con un volumen y un liderazgo mucho más rápido que nosotros podemos imprimir. Si todavía lo pensamos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pues ya vamos tarde, ¿no? Bueno, decía María Félix en una entrevista a mi querido Ricardo Rocha, ¿no? Siempre es un buen momento para hacer las cosas, ¿no? Ricardo le decía, oye, ¿cuándo es un buen momento para...? Le dijo, Ricardo, siempre es un buen momento. ¿Es un buen momento para la política industrial? Sí, pues ya no la hicimos, ahorita es un buen momento. Si nos esperamos 10 años, yo creo que también va a ser un buen momento, pero los resultados no van a ser los mismos. No podemos esperar obtener los mismos resultados, el tiempo que se importa. ¿Por qué importa? Como ejemplo, y eso me lo fusilé de un documento del doctor, sí, así que cualquier cosa con él, por favor. El desarrollo estabilizador, el promedio de crecimiento fue 6.1. El de Estados Unidos fue de 3.4. Obviamente, pues si yo mido 100 y este mide 10, pues el 3.4 de un 100 pues es más grande, pero la tasa sí importa. Y durante el periodo de apertura, donde estuvo GATT, en donde estuvo Telecan, con la Unión Europea, con Japón, todos firmamos acuerdos con quien se nos atravesara. Ay, ya me están hablando otra vez. Crecimos 2%. Esto es lo que me refiero con el outcome, con el resultado. O sea, ¿para qué hacemos las cosas? O sea, si es crecimiento, pues pongámosles objetivos como estos, ¿no? Si es desarrollo social, desarrollo económico, pues pongámosle objetivos de reducción de pobreza, de aumento a salario, de aumento en la esperanza de vida, de aumento en los satisfactores que están ahí, pero luego hagámonos la pregunta, ¿y cómo vamos a mantenerlo no 1 año, 2 años, sino 10, 15, 20? Y eso se llama darle bases productivas, porque el presupuesto pues no nos va a alcanzar para 3, 4 generaciones, ¿no? Entonces, ese es el sentido. Y el antecedente es que al mismo tiempo los países del este de Asia, que sí lo hicieron, pues simplemente aquí está. Es el PIB per cápita de varios países hasta el 2018. México, línea roja, superábamos sin problema a Corea, superábamos a Singapur, superábamos a Vietnam, pero hoy Corea y Singapur se nos fueron. No fueron los únicos, no. Vean ustedes aquí Hong Kong, vean el propio Japón, o sea, en 1950, obviamente después de la Segunda Guerra, estaba por abajo de México. Es decir, teníamos nosotros mejores condiciones en términos
de PIB per cápita. Al final del día el tema aquí es China, son 1.300 millones, en términos per cápita su PIB se diluye, pero el ritmo que traen es para hacer algo similar. Entonces, el punto aquí es, el nombre de juego aquí también, entre otras cosas, perdón, se llama inversión. Esta es la inversión como proporción del PIB en los últimos, bueno, del 90 al 2017 está por acá. Pues vean, 40%, 30%, México traía 22% en promedio, cada año. Entonces, si el PIB de los chinos es más grande y además su proporción de inversión es más grande, si yo construyo un edificio, yo construyo un piso y ellos construyen 5 o 6 pisos a lo largo de 10 años, pues no podemos esperar tener edificios del mismo tamaño, en resumen. En términos de empresa, que hace rato que se mencionaba, esto está hecho con el censo económico del 2019 que encierra el fin, digamos, del modelo anterior. Perdón por eso, pues fue el Word que lo hace así, pero son empresas de entre 10 y 50. Vean ustedes aquí la producción está en miles de pesos por persona, de empresas de 0 a 10, que son en realidad micronegocios, de 10 a 50, que son pequeñas, de 50 a 100, hasta por acá, que son medianas. ¿Quién tiene la mayor producción per cápita? ¿Quién tiene el mayor valor agregado per cápita? Ajá. Al final del día, ¿y quién tiene más personas por unidad? El tema aquí es que esto lo que permite empezar a ver es, en términos de producción, en términos de valor agregado, pues las grandes, sin lugar a dudas, superan a las pequeñas. ¿Cuál es el drama de esto? Y así es drama, que si yo lo mido por unidades económicas, que es como lo cataloga INEGI, si yo voy de 1 a 2, de 3 a 5, de 6 a 10 personas, es decir, los micronegocios, estos que están acá, pues resulta que si ustedes suman esto, ¿qué porcentaje les da? ¿Qué porcentaje son? Son más del 90%. Pero a ver, pues algo bien simple. Si estos son el 90% y si suman esto, el personal ocupado, ¿cuánto les da? Aproximadamente 35, 36%. Ajá, pero vean lo que pagan porcentualmente. Acá está la pobreza. ¿Está empleada en dónde? Los micronegocios. México no es un país de pequeñas empresas, es de micronegocios, de bajo valor agregado. Pero la propia naturaleza del negocio, informalidad, hace que los salarios que paguen sean bajos. ¿Qué tiene que hacer la política industrial? Y ese es el objetivo social. ¿Cómo saco de aquí esto y los paso para acá? Empresas de mayor valor agregado. Una de las empresas de mayor valor agregado en Alemania es la que se dedica a generar componentes para los teléfonos, no voy a decir marcas, los smartphones de más moda, que se imaginen, y tiene menos de 100 empleados. ¿Cómo le hacen ellos para hacer empresas pequeñas o medianas, chiquitas? Para los estándares alemanes es pequeña. ¿Cómo le hacen? Porque ellos tienen un ecosistema de innovación en donde pueden compartir innovación entre empresas con códigos de ética. No siempre lo respetan, pero seguramente en promedio más que en otros lugares. Y eso lo que acaba implicando es que pueden avanzar. Hace 10 años estábamos en Alemania y ellos nos decían en la Federación Industrial Alemana que ellos confiaban que el ritmo de innovación que ellos hacían les iba a permitir mantenerse adelante de China. No lo lograron realmente, pero su modelo básicamente lo que implicaba es democraticemos el acceso a la innovación a través de esas redes y permitamos entonces a través de esto que estas empresas puedan ser parte de las cadenas productivas. Y eso que implica que pueden ser parte del contenido nacional y del contenido regional de la Unión Europea. Y por eso, si ustedes revisan el comercio entre países de la Unión Europea, trae un elevadísimo contenido regional, supera el 60%. En América del Norte es 50%. Esos 15, 10 puntos de diferencia representan dinero, empleos que se quedan ahí. Entonces, al final del día, ¿esto qué implica? Pues si quiero una política industrial, pues le tienen que dar una orientación social y eso implica que sea centrada en el ser humano. Que sea centrada en el ser humano y esta gráfica que me creé hace algunos años es enfocada aquí con una visión de generar una sociedad de bienestar
con un objetivo de desarrollo económico y social, en donde los conceptos de innovación social sean iguales a los de innovación industrial. Es decir, yo tengo que innovar aquí para innovar acá. Ajá. Y esto tiene que estar plasmado, ¿no?, en un plan nacional de desarrollo. A mí me parece que puede estar alineado a los objetivos 2030. Los objetivos ya se van a acabar y no los vamos a cumplir. Pero el punto aquí es que propiamente, y hay una razón muy simple, pues es el COVID. O sea, COVID fue un cambio estructural realmente muy complejo, en donde la mayoría de los países salió mal. México realmente al final del día no lo hizo mal, pero pues tampoco vamos a alcanzar esto. Ahorita vamos a ver por qué. Y en donde el punto aquí es que esto tiene que tener una visión holística. ¿A qué me refiero? O sea, no es agarrar y decir, voy a hacer que la industria, o sea, no es decir el sector automotriz, no es decir el sector de la electrónica. O sea, tenemos que integrarlos. Y al final del día, la métrica. Hay que ser competitivos y eso se tiene que medir y se tiene que lograr, porque si no, no hay resultados. Entonces, al final del día, estos son los elementos ya escritos de las bolitas que les enseñé hace un rato, en donde esta es la parte que me interesa resaltar. Es implementación eficaz y eficiente. Es decir, eficiente es, de nada sirve que estemos revisando que los recursos se ejerzan en tiempo y en forma, bueno, y obtuvieron el resultado para lo que estaban diseñados o no. Lo otro es, no existe una nación desarrollada que no sea líder en progreso tecnológico. Si esto no lo logramos, va a ser complicado, porque el progreso tecnológico está desplazando empleo. Entonces, ¿cómo creo el capital humano pertinente para la historia, el momento histórico que vamos a vivir? Ya no ahorita, nosotros, pues, al menos yo ya, más bien ya estoy más para allá, pero ¿qué pasa con los niños de 5, 6, 7, 10, 15 años? ¿Cómo los vamos a capacitar para que sean pertinentes al momento histórico que les toca vivir dentro de 20 años? ¿Qué herramientas les estamos dando para qué? Y esas no dependen de nosotros. O sea, China, hay un comercial bien interesante en España hace 20 y tantos años, en donde decía, se preguntaban allá, ¿qué está haciendo el primer ser humano que va a caminar sobre Marte? Y la respuesta era, está estudiando. Cuando ustedes van a Seúl, de domingo, 8 de la noche, niños en los museos. O sea, así de simple. Entonces, esto requiere eso. Y al final del día, métricas, ¿no? ¿Por qué decía los objetivos 2030? Esta grafita que me quedó muy bonita, que luego otros han utilizado. Al final del día le quiere dar orden, pretende darle un sentido a los objetivos. ¿Por qué? Todos estamos de acuerdo con estos: prosperidad e inclusión social. Ese es el objetivo, y que desde mi punto de vista son estos elementos de la agenda. Debe de haber un mecanismo que los haga funcionar y se llama trabajo y crecimiento, porque esto da empleo, acaba con la pobreza, sí, acaba con el hambre, sí, genera salud porque tengo acceso a servicios médicos que da el Estado o que yo pueda contratar privado, que promueva la equidad de género, etcétera. Debe tener una lógica sostenible, sí. Esta generación de empleo y crecimiento debe de ser sustentable. Hoy yo no puedo participar en las cadenas globales de valor si no garantizo, por ejemplo, ir hacia menores emisiones de dióxido de carbono. Nuestras empresas, nuestra base empresarial, ese 95% que vimos, ¿está preparado, está tomando acciones para reducir su emisión? Ni por aquí lo contemplan, porque ellos tienen que enfrentarse al día a día. Ay, perdón. Entonces, y finalmente, ¿cuál es la base que le da sentido a esta charla? Se llama, uno es educación, pero de acá, industria. ¿Quién hace la innovación tecnológica? O sea, a ver, tecnologías limpias, energías limpias, paneles solares, todo lo que son los ventiladores eólicos, utilizar hidrógeno verde. ¿De dónde sale? Sale de la industria. Son los que hacen la innovación, generan la manufactura de eso y lo llevan al mercado. Si no tenemos una industria que esté en función de esto, y esto no está en función de esto, lo otro es, se lo puedo ir a comprar a China y ellos me lo van a vender encantados de la vida. Pero si Trump dice, yo no quiero nada China acá, dice, uy, pues entonces ahora ¿quién se lo va a comprar?
pues lo compras a Estados Unidos, me va a salir más caro, etcétera, etcétera. O sea, al final del día es cuánto de esto es un tema de seguridad nacional, no nada más de desarrollo. Y finalmente, pues esto requiere alianzas, porque, pues reitero, el sector privado no va a hacer la política y el sector público puede hacer la política, pero si no hay quien la implemente y si no hay educación para que eso opere, requiere alianzas. Y entonces esto, al final del día, da una definición que hace un tiempo pues, se nos ocurrió, y en esencia es esta parte. Se debe de entender la política industrial como un conjunto de directrices, acciones y medidas que le den cumplimiento a los objetivos de desarrollo social plasmados, como le decía, en los artículos 3, 25 y 26 de la Constitución. O sea, que esté en el marco de nuestra Constitución. Ya está escrito. O sea, no tenemos que ahí que hacer absolutamente nada. Y dicha política debe de traer elementos de competitividad industrial sistémica. ¿Por qué competitividad industrial? Y aquí me fusilo el concepto de la UNUDI, porque es la que mide valor agregado. O sea, no es la competitividad que medía Foro Económico Mundial, mide el valor agregado que se genera en las cadenas de valor, porque ese es el PIB, es el crecimiento económico, e implica transformación. Y al final del día, esto debe tener innovación y además tiene que ser sustentable para elevar productividad y competitividad de la industria nacional. Y que entonces a través de este crecimiento se fortalezca el mercado interno. Hace rato preguntaban por qué Estados Unidos, su participación en el comercio internacional es 20%, 25%. Estados Unidos funciona por mercado interno, a diferencia de Alemania. O sea, Estados Unidos complementa su economía con el sector externo. Las grandes empresas de Estados Unidos son transnacionales, pero el sector empresarial que vive de lo que ocurre en Estados Unidos es tan grande, ya sumado, como las que están fuera. Y esas viven de que el mercado interno de Estados Unidos funcione. Entonces, al final del día tiene que tener una lógica de mercado interno en donde sí queremos exportar, pero también que tenga un sentido de esto. Y al final del día, esta es la clave, bienestar social. Ese es el gran objetivo. Entonces, lo ponemos en esta gráfica, no me voy a meter mucho en esto. Aquí es un resumen del concepto anterior, pero en resumen, lo que estamos hablando es el Estado, es el que tiene que hablar, se le pueden llamar Estado emprendedor, Estado desarrollador, pero en donde el Estado es el que está impulsando esto, en donde hace una colaboración pública y privada, particularmente después de la pandemia, para darle funcionalidad y en donde al final del día debe tener esta parte de revolución digital, porque es hacia donde vamos. Es la velocidad del proceso tecnológico es muy grande. Y eso entonces pues, tiene que resolver estos 4 puntos que ahorita profundizaremos y estar enmarcada en este marco legal. No tenemos que inventar esto, ya existe. Es como lo ordenamos. Y el error que tiene que corregir es este. Se decía, la mejor política industrial es la que no existe. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, sí sé que es hacer leña del árbol caído, pero me gusta. Entonces, al final de cuentas es, ¿por qué? De repente hoy ya lo vemos. Quienes dijeron esto hoy ya hablan de que México debe tener política industrial. Pero hace un año, como nos decían Pepe, setenteros, al final del día, lo que vamos a ver es que esto ya es un tema, pero en donde no debemos confundirnos nuevamente. La política comercial no es política industrial, es política comercial. Le puede servir a la política industrial, sí. Podemos apostar a política comercial, ya lo hicimos durante los últimos 30 años y el resultado fue el que les mostramos. ¿Qué lógica debe tener esto? Y esto simplemente es una idea general. Largo plazo, con esto como objetivo y con esto como sostenibilidad. Al final del día, la primera etapa es esta es crítica, reindustrializarnos. Hace tiempo con un amigo alemán que dirigía la Friedrich Ebert, ya no está en México, ya lo relevaron, me decía, bueno, es que ¿cuándo se industrializaron? ¿Para que ahora hablen de reindustrializarse? No, o sea, al final del día fue agresivo. Y me gusta de los alemanes, ¿no? Pues ya en ese momento le dimos la respuesta o sea, México hoy, que la respuesta fue esta, México hoy tiene la mayor diversificación manufacturera de América Latina, por arriba de Brasil. O sea, tenemos un PIB manufacturero que sí nos vuelve líderes en América Latina. No somos África. O sea, tenemos esa base. Fue como gato boca arriba, pero
Fue lo que le dije. Entonces, tenemos que reindustrializarnos, pero tenemos que transformar la maquila. La maquila es una gran oportunidad. ¿Y por qué me centro aquí? Ese 25% de contenido nacional, si lo llevamos al 40%, ni siquiera tenemos que preocuparnos por inventar, híjole, ¿y a dónde lo voy a vender? Pues lo puedo vender aquí, ya lo está comprando. O sea, la creación de empresas, el desarrollo tecnológico, tiene un mercado que ya existe, que lo está demandando. Y el señor que acaba de ganar la elección en Estados Unidos me va a presionar para que lo deje de importar de Asia y particularmente de China. Entonces, o sea, surfemos sobre la ola. Digamos, te propongo hacer esto y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues trabajar esto, ¿no? Ir hacia manufactura de valor agregado, pero hacerla, no maquilarla. Porque hoy si ustedes ven resultados de comercio, te van a decir, no, 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 es que el 80% de lo que México exporta es manufactura de alto valor agregado. Sí, pero la maquilo, no la hago. O sea, las clasificaciones aquí sí son importantes. Y que esto fortalezca encadenamientos productivos, porque aquí es donde vamos a meter la pequeña y mediana empresa. Aquí es donde va a caber. Y que además pues tiene que competir en las cadenas globales de valor. O sea, ¿por qué? Porque ese es nuestro parámetro. Es lo que hizo Corea y es lo que el presidente Kim le impuso a sus grandes empresas de aquel momento. Les dijo, los 70s, sé que se van a aprovechar del mercado interno, pero su obligación es con eso, ir a competir a los mercados globales. Sé que van a perder, sé que les va a ir muy mal, pero se van a estar financiando de lo que en ese momento era rentable en la economía interna. Hoy, ¿qué es? Pues hoy tenemos aquí a Nuevo León, peleamos porque vengan a instalarse, y no nada más Corea, sino muchos a nuestro país, gracias a ese objetivo. Tenemos que consolidar cadenas globales de valor mexicanas. Ese es un gran reto. Necesitamos una nueva generación de empresas de nueva generación y que México vaya hacia una economía de conocimiento. El juego de aquí se llama, hace 10 años, en Corea, el gran reto que tenían es, ellos sabían que su tasa de crecimiento iba a ir moderándose. Entonces, el concepto era pasar de lo hecho en Corea a lo creado en Corea. Y en eso están ahorita. Entonces, esto me da el elemento de visión que les mencionaba. Convertirnos en líderes en América Latina, indiscutibles. Ya en algún momento fuimos la economía número 1 de América Latina. Hoy Brasil es más alto. En realidad, el tú a tú es con Brasil. Y no es por Brasil, sino es por nuestro desarrollo. Pongámonos un objetivo. No pongo de América porque pues ya no podemos, ¿verdad? Pero de América Latina. Tener una misión, ¿no? Pues contribuir al desarrollo social y económico. Démosle una misión a esto. Digo, no tiene por qué ser esta, ¿no? Pero esto que tenga una métrica, un objetivo claro, retador. No hemos logrado ese 4.5 sostenible durante 10 años, pues desde que 1980, 70s, 80, principios del 80, después del 82, esto llevamos varias generaciones que no lo ven. Enfoque, lograr mayor inclusión social, a través de lo que ahorita está ocurriendo y lo que es líder en el mundo, con un claro enfoque, que nadie se quede atrás, que no abra brechas. ¿Por qué? Si hoy un niño va a la escuela de alto rendimiento y otro no, mañana va a haber una brecha. Pero yo no le puedo pedir al niño que va adelantado, rezágate. Tengo que adelantar al que está rezagado. O sea, ¿por qué? Porque el niño chino estudia 14 horas al día. Así, no estoy blofeando, pues. O sea, así de simple. Los niños asiáticos que ganan medallas de oro, pues los traen desde los 4 o 5 años. O sea, quieres tú, y no es que yo quiera, pero si mi socio comercial es Estados Unidos, ¿cuáles son los parámetros en favor del consumidor en Estados Unidos? Si yo quiero que un producto mexicano entre a Estados Unidos, tengo que cumplir con esos parámetros, porque si no demandan a la empresa. En la Unión Europea, o sea, si quiero estar en esas ligas, debo de. Y el modelo tiene que ser holístico. ¿Eso qué significa? Pues que debe de vincular desarrollo regional, sectorial y la construcción de una infraestructura de gestión. Y esto es bien importante. No estamos acostumbrados a gestionar bajo estos esquemas. Y me refiero a gestión privada y pública. O sea, este es lo que estoy hablando. Infraestructura básica, sí. Sin agua, electricidad, drenaje, pues esto no funciona, ¿verdad? Infraestructura regional, ¿por qué?
Esto no se trata de que Guanajuato compita con China. Jalisco puede competir con Alemania. O sea, a ver, si no generamos sinergias regionales, ¿cómo vas a competir con aquellos que ya los tienen? La región de Baden-Württemberg en Alemania tiene un PIB más grande que el de España, la pura región industrial de Alemania. Entonces, tenemos que generar esta infraestructura regional, en donde además tiene que esto ser gestionado con nuevos modelos políticos, económicos, sociales, con esta vertiente de infraestructura digital, pero sobre todo basado en esto. El conocimiento es el que le hace que esto opere, el que hace que esto opere y el que permite planear esto. Y esto tiene que estar interactuando. A eso me refiero con holístico. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecimiento productivo del mercado interno. Hace unos años alguien decía, ¿qué es eso? Pues es simplemente hacer que el mercado interno funcione no porque tenga capacidad nada más de consumo. O sea, mercado no es demanda nada más. Es también oferta. El mercado es eso, al final del día. Integra las dos. Yo quiero que la gente tenga capacidades de consumo. Hoy las capacidades del consumo, revisen las estadísticas que están privilegiando la importación de bienes de consumo. Es el que está creciendo a tasas de doble dígito. Y el consumo interno, la parte de bienes durables trae tasa positiva, pero la parte de servicios y de no durables trae tasas marginales o negativas. Entonces es cómo le doy funcionalidad a oferta y demanda para que sea ese elemento estabilizador, hace rato que le mencionaban, y cómo voy a lograr tener cierto margen de choque frente a choques externos, pues es tu mercado interno. Frente a un choque y una especulación financiera, nadie, así, ningún país puede salvaguardarse, porque el mundo financiero es mucho más grande que el PIB. Es 30 y ha llegado a ser hasta 50 veces más grande que el PIB mundial. Entonces, pero frente a choques normales, o sea, algo especulativo, nadie lo para. Pero algo normal, el mercado interno es un factor de estabilización. Y el reto es pasar de esto. A ver, si ustedes ven, centrémonos en la tercera revolución industrial. ¿Qué estados y qué empresas mexicanas creen que estén aquí ya? Pero resulta que estamos en la cuarta y ya por brincar a la quinta. Pero nuestros estados más pobres ya tendrán esto. Mecatrónica, robótica, inteligencia artificial. Entonces, el tema es que a lo mejor andamos por acá. A esto me refiero con las divergencias regionales y sectoriales. Si lo ven por los tamaños de empresa que mostramos antes, pues muchas a lo mejor ni siquiera están acá. Vean la encuesta que se le aplica a pymes, no me acuerdo si se llama Naproce o algo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, de cómo utilizan las tecnologías. Y te van a decir, la mitad y más de la mitad te dicen, de micros y pequeñas, no la uso porque no la necesito. ¿Dónde llevas tu contabilidad? En un cuaderno, en el mejor de los casos. ¿Cuál es la realidad del mundo? Hace rato que hablaban de patentes, pues esta. Y voy a poner 2010 y 2018. China, casi 9 millones de patentes. Vean esto. Acá está Estados Unidos y México por acá. Dicen, pues no se ve tan mal, al menos no estamos acá, ¿verdad? Pero de estas, el 5% es de residentes en México. El 5%. Vean esto. Este es el año pasado, que es el último dato. El ritmo sigue. China arriba y adelante, pero vean de residentes en China. Compárenlo con lo que, no nada más en volumen, sino la composición. Obviamente México no está en los 10 primeros. Vean los asiáticos, tienen el mismo comportamiento, muchos por residentes de. ¿Cuál es el tema de una patente? La patente me da un derecho monopólico. Nadie puede hacer lo que yo hago si yo tengo la patente. O sea, hacia donde vamos es un mundo en donde China va a tener el derecho monopólico del mundo. Y esa es la guerra tecnológica de que hablamos. ¿Qué está haciendo México? Pueden ustedes checar, acaba de salir hace mes y medio, 2 meses, el Global Innovation Index, que como comercial, una de las editoras fue mi alumna. Sí, Lorena le fue muy bien, anda por allá en las Europas. Al final del día, lo que ustedes pueden ver es lugar de México, pero somos la economía 10 del mundo.
Pero en innovación, y no es de ahorita, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo mejor. Si ustedes revisan esto, que con más calma, que luego les compartan la presentación, lo van a ver aquí, lo hicimos bien en adopción de tecnología, adopción, pero en innovación retrocedimos. Entonces necesitamos transición tecnológica, en donde garanticemos que regiones poco industrializadas puedan acceder a desarrollos tecnológicos. A ver, nearshoring, ¿a dónde va? Ahorita lo vemos muy rápido en un mapa. A las regiones que ya están establecidas. Eso abre un gap en automático. Es decir, apostar por el nearshoring me parece que es acertado como idea general. Pero dos preguntas. Si no le metemos la mano a través de una política industrial con intenciones de distribución y de desarrollo, ¿cuál va a ser uno de los posibles resultados? Que la brecha se amplíe. Dos, si no metemos la mano para que tenga contenido nacional, ¿cuál va a ser? Corremos el riesgo en que la dependencia se eleve, porque nearshoring significa inversión extranjera. ¿Y en dónde se toman las decisiones de esa inversión? Tokio, Madrid, Londres, París, Texas. Es natural, pues, démosle un sentido. Y en esencia, ¿por qué? Porque las nuevas tecnologías generan nuevos productos, aumentos de eficiencia, pero acá está la parte social, oportunidades de empleo en nuevas industrias que ahora pueden tener o deben tener el enfoque de medio ambiente y que a final de cuentas acaben con esto, con consecuencia en esto, desarrollo industrial sostenible. Para lograr esto, pues es el Estado el que debe de facilitarse con el sector privado. Y me voy a centrar en esta parte. Debe de ir por economías de empuje y arrastre. Encadenamientos productivos, ¿qué significa? ¿Cómo jalo a los de atrás? Y cómo eso empuja a los que están adelante de la cadena, integrándolos. Al final del día, entonces, la política industrial, desde mi punto de vista, debe de armonizar todos estos elementos de política económica. O sea, la política industrial le da sentido a la política comercial a través de el contenido nacional, lo hecho y creado en México. Política agroindustrial, ¿por qué? Porque le da innovación a un sector que hoy es un tema de seguridad nacional. Política fiscal, porque tiene que facilitar la inversión, sobre todo en progreso tecnológico. Política monetaria, porque no es nada más la estabilidad per se, es estabilidad que garantice que esto sigue creciendo. O sea, uno de los problemas que hemos enfrentado con la política monetaria es que en aras de la estabilización hemos frenado a la economía. El marco legal pues simplemente es porque es el marco que define las reglas del juego y tiene que garantizar visión de largo plazo. Política educativa, porque de aquí sale el capital humano. O sea, necesitamos ingenieros, necesitamos técnicos, necesitamos profesionistas que entiendan esta parte. Política energética, porque sin esto no funciona. Sin electricidad, gas, agua, de manera sustentable, sostenible, no funciona. Política ambiental, por lo tanto, tiene que estar metido con esto, de desarrollo social, porque en realidad es el objetivo, y esto es a través de la parte laboral que podemos garantizar esa distribución más equitativa de esos beneficios, y sin esto, sin política de financiamiento, no opera. Y eso es lo que le puede dar sentido a esto. Miren, este es el nearshoring, nosotros le damos seguimiento al nearshoring, todos los días estamos actualizando esto, tenemos el mapa de a dónde van estos 2024 nada más, cuánto se anuncia, qué empresas, qué cantidad, en dónde están, a dónde van por estado, lo mapeamos por sectores, y nosotros tenemos sistemas automatizados de esta parte. ¿A dónde está yendo? Entre más oscurito, pues es a donde más va. Si les pongo de 2022 para acá, pues es esto, las regiones ya industrializadas, esa es la brecha a la que me refiero. O sea, ya está llegando. Y entonces estos 12 instrumentos de política tienen que fortalecer oferta, empresas, demanda a través del empleo, funcionalizadas a través de financiamiento para lograr esto, investigación, desarrollo, que sean factibles. O sea, se decía hace rato, esto no es de hacer un paper nada más, ¿no? Está bien, o sea, tenemos cuántos investigadores ahorita en el SNI, 20,000, 30,000, no sé ahorita la cifra, de 130 millones, pues yo no lo veo mal, yo creo que haya más, ¿no? Pero necesitamos esos más los que se dedican a esto.
que sea factible, que le dé sentido a la producción y entonces que el mercado interno funcione aquí. Pero con esto, que esta producción tenga una intención social, que implica que la política industrial le dé sentido a la política comercial, no al revés, la política de banca de desarrollo la funcionalice, que la política industrial tenga esta alimentación de darle sentido hacia dónde va la educación y que entonces estos de aquí encuentren un trabajo, que esas tristes historias de un profesionista haciendo algo para lo que no fue educado, salvo que sea su elección, sean excepciones, no una regla. Vean las tasas de desempleo del país en las últimas décadas. La gente que reporta tener estudios de media superior, superior o más, enfrenta un desempleo en promedio entre 40 y 50%. Y entonces, conceptos clave es la innovación industrial aparejada con la social implica que, por esta parte, hecho y creado en México, esto nos impone un ritmo, requiere inversión y requiere estarlo midiendo, competitividad. La competitividad que requiere pelearte con valor agregado, y esto es un desafío. Si yo recibo un pedazo de carbón, ¿qué voy a hacer con él? Contenido nacional, pues porque eso tiene que hacerse aquí. Lo puedo comprar al extranjero, nos decían que comprarlo barato era bueno, pues ya vimos que no funcionó. Y esto que requiere sistemas de generación y transferencia de innovación. La gestión del diálogo, que es necesario para esto, es, si nada más el sector público se queda acá, pues sí puede tener estos elementos de búsqueda de intenciones de innovación, tecnología, estrategia y alcance. Pero si no se empata con lo que está haciendo la industria y la academia, que son los que pueden decir, sobre todo la industria, qué es factible, qué hace mercado, si no se buscan estas coincidencias, pues tenemos un problema. Si se generan estas coincidencias, pues entonces tenemos las tecnologías estratégicas por desarrollar y la innovación tiene sentido, porque esto de aquí va a complementar esto de acá y es cuando ocurre lo que se desea. Y para ir terminando, entonces la implementación de políticas, todo lo que les acabo de hablar, tratando de hacer una abstracción, debe tener tres ejes: un eje social, un eje económico y evidentemente un eje de política económica. Y debe tener estos criterios. ¿Es interés nacional? Sí. ¿Cuál es el problema de eso? Si nuestros socios comerciales lo están diciendo, Estados Unidos, China, la Unión Europea, toda su marco legal, su constitución, ustedes buscan un empleo en Gran Bretaña y primero tienes que ser inglés o de Gran Bretaña, y luego ya empiezas a desligarte de la Commonwealth, etcétera, etcétera, y al final vas tú. Entonces, esto pues, no nos debe causar problemas, es como se mueve el mundo. Y Estados Unidos tiene su Buy America y su Buy American. Impulso al hecho creado en México, acceso democrático a los beneficios, criterios de calidad, productividad y competitividad. Esto suena duro, pero pues, ¿a qué voy a las Olimpiadas? Para ganar experiencia. El siguiente ciclo olímpico no voy a ir. O sea, mi experiencia, ¿no? Y los acuerdos de comercio tienen que funcionalizar esto. Esto que es lo mismo, y estos son el mismo cuadrito que vimos hace rato al principio, recuerden ustedes, es metiéndolos a esos ejes. O sea, lo otro era como genérico. Esto es, pues, ¿qué le tengo que pedir a cada eje desde nuestro punto de vista? ¿Cómo se puede hacer? Liderazgo del Estado, no hay otra. O sea, esto parte del Estado. Generación de una ruta crítica con una agenda de diálogo nacional que determine sectores, regiones y proyectos estratégicos. Sectores de empuje y arrastre, ¿cuáles son los que ya tienen mercado? TEMEC ya lo tiene, mercado interno ya lo tiene, la competencia entre Estados Unidos y China nos da más. Es decir, aquí está la ola que podemos surfear o que nos puede arrastrar. Tenemos que garantizar convergencia y desarrollo regional, generar empleo y buscar nuevos mercados. Se están desarrollando nuevas tecnologías que van a crear nuevos mercados. Tenemos que ir por ellos y, evidentemente, los que sean atractores de inversión. Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Hay preguntas, si quieren levantar la mano. Tenemos 5 minutitos nada más para preguntas. También la gente que nos acompaña en línea. Empezamos por aquí. Muchas gracias, doctor. Interesante. Yo me quedé con una preocupación
y es el tema, habla de la industria futuro del bienestar social, habla de la base para tener una política industrial y de liderazgo del Estado, en donde un componente importante, lo menciona ahí una de las láminas, en la base justamente es la parte de la educación. Está México en el nivel, un sistema educativo a nivel para llevar a este desarrollo de políticas industriales, y tomando también como referencia el caso de Corea mismo, ¿no? Donde es un país que no tiene recursos naturales, clima extremoso, lo que tiene es que le apuestan hace muchos años a la educación, y es parte del motivo del resultado por el cual están impuestos ahí, ¿no? Y un sistema educativo para tener gente bien preparada nos va a llevar 18 años, ¿no? Hoy creo que estamos en un rezago educativo. Déjate, te respondo con la parte romántica y una historia así anecdótica y luego vamos a la parte técnica. Lo que dice Corea es cierto. Hace unos años estábamos platicando con uno de los ministros de finanzas de aquellos que hicieron que Corea saliera, y él nos platicaba su experiencia de vida. Dice, yo estaba en la escuela después de la guerra de Corea y tenía hambre. Entonces le dije a mi maestra, tengo hambre. Y la respuesta de la maestra fue, sal, toma agua y regresas. En Corea el sistema es el siguiente: cuando tú quieres ir a la universidad, tienes que hacer el examen para ver si puedes aspirar a las universidades top o si vas a profesionalizarte. Es bien duro. Ese día es día nacional para garantizar que los estudiantes puedan llegar a los exámenes. ¿Cuál es el tema? Mi tema con ese es, la educación para ellos es, Singapur, ustedes lo recordarán, intentó después de su independencia vincularse a algún país. Nadie lo quería porque era el más pobre del mundo en ese momento. Entonces, ¿qué hicieron? Apostaron por su desarrollo y el elemento clave fue educación. Hace unos años, Japón, que había relajado su sistema educativo porque pensaban que estresaba mucho a los alumnos, se dio cuenta que salía abajo en matemáticas que Singapur. Para Japón eso fue una ofensa nacional y regresaron a elevar la calidad de su sistema educativo. O sea, el sistema educativo es clave, sin lugar a dudas. Ahora, ¿en dónde estamos? La parte positiva, yo pondría 3 elementos de parte positiva. Mira, una es, a ver, las grandes empresas no vendrían a México si no tuvieran el capital humano suficiente en nuestro país para producir con sus tecnologías lo que se requiere en sus mercados. Hablaba de el consumidor. Allá hay derechos que se garantizan, que se impulsan, y en donde si tu producto no los cumple, pues el consumidor te demanda, y hay demandas grupales, etcétera, etcétera. Entonces, eso implica que en México encuentran al recurso humano suficiente para poderlo llevar allá. ¿Qué es lo que hacen? Lo capacitan, pero no es para todos, es para los que están en esa esfera de esas grandes empresas. 2, hace 10 años más o menos, 9 quizás, Alemania hizo una clasificación de los países estratégicos a nivel global para ellos, los 10. Sacó a España, sacó a Italia e incluyó a México. Hoy la región estratégica en México, en esa visión para Alemania, Guanajuato, el Bajío, pues, Jalisco y Nuevo León. ¿Por qué? Porque ahí encuentran lo que necesitan para producir. Entonces, en resumen, ¿esto qué implica? Que tenemos con qué jugar. El tercer elemento, que es más bien de perspectiva, decía hace rato, esto que presentó el Tecnológico Nacional, el secretario de Educación hace unas semanas, de estos nuevos elementos educativos que buscan desarrollar. Ramón Jiménez, lo conozco hace muchos años, buen profesor. Yo sé que es alguien que va y si lo está diciendo es porque lo va a hacer. Entonces, eso a mí me pareció bien. Ahora, ¿es suficiente? Yo creo que nunca es suficiente en el momento que estamos viviendo. Entonces, a tu punto, yo creo que es ponerle al sector educativo, con eso que tenemos, es cómo lo llevo al nivel, no de ahorita, sino que requiero para los siguientes 20, 30 años, porque no se va a llevar, si no lo hacemos, esto que está ocurriendo en el mundo nos va a alcanzar. O sea, quiero diseñar los chips me regreso, una empresa china de alta tecnología gasta $15,000 millones en la investigación de su chip de inteligencia artificial, del chip, no del software. Que el chip piense, pues, $15,000 millones.
casi un punto del PIB de México. O sea, en ese puro chip gastan más que todo lo que gastamos nosotros en un año como país en innovación. Entonces, pero para eso necesitas gente educada en ese sentido. Entonces, sí creo que sobre lo que tenemos, que no es poco, que nos funciona ahorita, pero que necesitamos que nos dé más y que además necesitamos que nos dé más en todos los estados de la República. La segunda es por ahí y la tercera. Y después vamos a poner a la gente que está aquí. También tenemos una línea, ¿verdad? Segunda, por favor. Gracias, son todas muy rápidas, no sé qué tan rápidas sean. Considerando todo lo que acabas de mencionar, ¿cuál cree que es el resultado de las renegociaciones en 2026 del tratado? Y la segunda es, considerando esta balanza, porque acabo de decir que la guerra entre China y Estados Unidos nos puede beneficiar, pero al mismo tiempo otros quieren poner aranceles, hay varios factores. ¿Considera que Trump es un beneficio o es un peligro para las inversiones en Israel? Yo creo que al final del día, comenzando por esta última, tenemos un reto enfrente. O sea, es muy claro. A ver, yo normalmente considero a Donald Trump como alguien que cumple lo que dice. En 2016 presentó algo que se llamó Contrato con el Votante Americano y puso en 2 paginitas, pero la segunda es donde estaba la firma casi, que ya ven que firma grande, puso los puntos en los que iba a abordar. En el segundo grupo de puntos, en donde decía los compromisos para proteger al trabajador norteamericano, puso 1, renegociar en el entonces Telecán. ¿Y qué hizo? Lo renegoció. Y hoy se llama TEMEC, y es una nueva arquitectura, no fue una continuidad, desde mi punto de vista. 2, dijo, salirnos del acuerdo transpacífico, que era el hijo de Obama, digamos, y se salió. 3, China, ponerle aranceles, y se los puso. 4, ir contra todo aquello que atente contra el comercio parejo, digamos, ¿no? Justo. Entonces, si ustedes revisan eso, hace unos días lo revisaba con alguien de una compañía consultora global, le decía, él no es bluff, creo que lo sobresimplificamos mucho. Entonces, eso me sirve como marco para decir eso. Yo ahorita, si yo fuera alguien que toma decisiones, que afortunadamente no lo soy, yo lo que tendría es saber cuáles son esos 1, 2, 3, 4, 5 puntos que dijo que va a hacer. Porque se acaba de nombrar a Robert Lighthizer, y qué bueno que lo hizo antes de la presentación para que lo pueda usar de argumento, es porque Robert Lighthizer dijo, esto no es free trade, y se llama comercio administrado, es porque lo van a hacer. Punto. Entonces, seguramente ahorita empresas asiáticas pues tienen que contemplar eso, ¿no? Ahora, entonces, eso sí lo tenemos que ver, ¿no? Yo creo que tenemos que considerarlo como un hecho que puede ocurrir y evidentemente es cómo le doy la vuelta a eso. ¿Cómo le damos la vuelta a eso? Es política industrial. A ver, pongamos un documento donde decir, a ver, América del Norte comercia 500,000 millones de dólares, importa 500,000 millones de dólares al año de China. 500,000. Si vamos por 10% de eso, por 20, ni siquiera es acabar, porque no se puede. Tengo un estudio en donde se puede demostrar que los estados de Estados Unidos dependen de lo que importan de China. Es una relación estructural, no es tan fácil acabar. Pero si vas por el 20%, 100,000 millones, y México de eso va por 20,000, y Estados Unidos que se quede con 80,000 millones. Suficiente. Busca los sectores en donde puedes entrar, los que ya son mercado, los que con políticas específicas puedes atajar, y ese desafío que existe, ese reto que para mí es un hecho, lo vuelves una oportunidad de negociación. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que hay que tomarlo en serio. Ya está tomando medidas, vean, denle seguimiento a la conformación de su próximo gabinete en esta materia. Entonces, pues, no va, cerrar los ojos y tratar de negarlo, al menos a la hora de tomar decisiones, pues sí, sería complicado. Entonces, yo iría por ahí, ¿no? Y entonces es como creería que podemos aprovechar esta oportunidad. Y él es un negociador. Al final del día ha negociado a niveles, o sea,
con gente históricamente confrontada con Estados Unidos. Putin, o sea, en su momento fue con Kim Il-jong, no, Kim Il-un. O sea, hay que negociar, pero hay que hacer la tarea. Hay una consulta más acá y nuestro compañero me fuerza. Y podemos hacer primero una pregunta del público que está conectado y después pasamos con la tuya, por favor. Sí, dice, el doctor Gustavo Cabrera Rodríguez pregunta, ante este escenario, ¿cómo crecer de manera paralela en educación, infraestructura e industria en sectores estratégicos? Cuando muchos empresarios solo se quedan en la etapa de maquiladores y no les interesa ser parte de una cadena productiva local, nacional, regional y global. Mira, yo creo que ¿han visto ese meme en donde un oso va correteando a un ciclista? Que dice, cuando la motivación te encuentra a ti. O sea, a ver, la motivación ya llegó y se llama Donald Trump. O sea, por eso decía, hay que tomarlo en serio, porque revísenlo ustedes, o sea, busquen en internet el contrato con el votante americano, lo que dijo, pum, 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 y vean y digan, esto sí se hizo, sobre todo lo que tiene que ver con nosotros. No hay otras cosas que eran del gobierno interno de Estados Unidos, o de la parte allá que no nos interesa tanto. Yo diría, a ver, la motivación ya llegó. Reitero, si está Lighthizer, búsquenlo y él lo dice, esto no es free trade, así, no tienen que leer todo el libro, 2 páginas, ahí está, y tienen que ver la ejecución como USTR cuando estuvo ahí. Entonces yo diría, tomándolo como consideración, a mí me parece que la propia industria maquiladora ya lo sabe, o sea, ya sabe que esto va a ocurrir, y en donde además lo que probablemente va a ocurrir en los siguientes años es que ellos, así como nosotros, o como en México, ellos traen ya un proyecto de más allá de 4 años. Pues el vicepresidente si pueden leer el libro de Gore Vidal, de cómo el candidato a la presidencia, cómo se forman los candidatos a la presidencia ya, tío de Al Gore, pero intelectual. Básicamente cumple con el perfil de alguien que están buscando, y en la toma el discurso de victoria del presidente electo Trump, lo dijo él después. Fue claro. Si consideramos que eso puede ocurrir, a mí me parece que las empresas maquiladoras en México saben que eso viene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que generar? Por un lado, los mecanismos de política pública para decir el nombre del juego es pasar a mí me parece que el secretario de Economía ya lo dijo cuando habló lo dijo abiertamente, sustituir importaciones de Asia, o sea, ya lo dijo. 2, también dijo, en el tema con China nos vamos a alinear al esquema y si es comercio que no es justo, nos vamos a alinear a la parte arancelaria de Estados Unidos. O sea, ya también mandó ese mensaje desde antes. O sea, creo que eso ya está, o sea, ya se está moviendo. Ya, se está visualizando que así viene la pichada para que les guste el béisbol. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece que en realidad ahora, y por eso la política industrial es fundamental, cómo se articula para que no simplemente sea una reacción pues pasa del 25 al 30%, sino cómo hacemos que eso acabe implicando generación de empresas, una nueva generación de empresas en el país y fortalecimiento de las que ya existen, que vayan por más parte de la cadena. Y entendiendo que esto va a ser un proceso y que en la revisión, que era la otra parte de la pregunta, que creo que del TEMEC, entender que desde mi punto de vista va a ser una renegociación, porque hay cosas que no están incluidas en él. Por ejemplo, los autos eléctricos no estaban conceptualizados como la realidad que ahora son. Entonces, va a haber cosas que van a meter y que creo que le van a dar otra forma. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que tiene que existir la arquitectura institucional, el diálogo entre los actores para decir esto viene así, y las medidas que se tienen que tomar para buscar financiamiento, buscar inversiones. La ventaja del nearshoring es que están llegando solos, es simplemente como esa inversión la encausas y le das otro sentido distinto a la ola de maquila que llegó en los 80s y 90s. Las últimas 2, su compañera. Al inicio mencionabas a Mariana Mazzucato, que justamente trae todo el Secretaría del Estado en febrero, y hace unos días la Secretaria de Economía había comentado que
toda la política de la 4T, bueno, y del nuevo gobierno que estaba basado en ese tipo de principios. Y lo que quiero preguntar es, ¿por qué genera tanto miedo entonces el tema de que sea a partir del Estado donde se propone la inversión a las tecnologías, o sea, que sea el Estado que realmente genere el mercado y no solo se quede como un ente que supervisa o regulariza? Mira, yo no sé si el Estado genera mercado, ¿no? O sea, porque el mercado es algo, o sea, hablando como la economía, pues, ¿no? O sea, un PIB de 1.8 billones de dólares, en donde el presupuesto es así comparado con el tamaño del PIB. A ver, la inversión pública es 3 puntos, 3,5 del PIB. La inversión extranjera directa es 3 puntos, 3,5 del PIB. La inversión privada nacional es 17, 18 puntos del PIB. Entonces, yo creo que en términos de valor agregado de la economía, la parte privada es 85%, de acuerdo a INEGI, del PIB. El 15% es de la parte pública. Entonces, yo lo que plantearía es, si nos quitamos ciertas etiquetas, ¿no? Y nos volvemos pragmáticos, es decir, a ver, de nuevo, la motivación ya llegó y no se va a ir porque todavía ni acaba de llegar. Tenemos un elemento que va a generar un cambio estructural, disruptivo, ¿no? Pero eso sí, sabemos a dónde va porque nos lo advirtió y nos lo ha puesto sobre la mesa. O sea, está clarito. 2, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Entendiendo qué cosas hace el Estado, entendiendo qué cosas hace el sector privado, qué cosas hace la academia, qué cosas hace la parte laboral, la parte social. Al final del día, y por eso hablaba de una cuestión holística, al final del día cada quien tiene un rol. Mazzucato lo que acaba diciendo es, si habla del Estado y de revalorizar al Estado, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque me parece que perdimos el valor del Estado, la función del Estado y la potencia que le da el Estado, pero también habla del diálogo público-privado. Entonces, o sea, no hay, salvo en los soviets, no hay esa separación, no hay esa confrontación. Es más bien cómo funcionamos juntos, en donde el papel del Estado es hacer la política económica, la economía política, esa es su función, de dar el marco legal, el marco institucional, interactuar con el sector privado para ver cómo eso hace que el mercado se funcionalice, crezca, poniendo reglas de juego para que eso implique redistribución de la riqueza, desarrollo económico y social, pero en donde todo esto, por eso es un interés nacional, porque es cómo avanzamos. Mira, los coreanos nos decían, mira, nosotros hicimos comercio internacional para hacer grande al país. O sea, es el país, pues. Entonces, Mazzucato lo menciona. Yo creo que al final del día es, revisémoslo bien, quitemos un poquito al final del día, la ideología sirve mucho para darle sentido a las cosas, pero también hay momentos de pragmatismo y la motivación ahí está para ser pragmático. Él va a ser muy pragmático. ¿Qué me das? ¿Qué tengo? Estados Unidos, como dice, no tiene amigos, tiene intereses. Así lo pusieron, claro, claramente. Kissinger, o sea. La última pregunta. Gracias. Primero que nada, agradecerle al doctor de la Cruz por esta extraordinaria presentación. Creo que nos ilustra bastante los alcances que una política industrial debe tener. Mi nombre es Jay Clavera, soy asesor de colección de inversiones del gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y pues bueno, 2 comentarios y una pregunta al final. Efectivamente, en 2022 me hubiera encantado poder tener esta presentación porque somos parte de uno de los comités en los que se elaboró el rumbo hacia una política industrial con la entonces secretaria Tatiana Cloutier, designados precisamente por la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo que le puedo contar es que efectivamente vi muchos elementos que se consideraron, pero al momento de llevarla a la práctica, pues nos faltó precisamente, o faltó tal vez ese liderazgo y esa coordinación intersecretarial que requiere una política industrial de esta envergadura, porque una cosa es proponer sectores, por política fiscal, por política agraria, política energética, pero después tienes una serie
burocracias que hay que echar a andar para que esto realmente tome forma, ¿no? Y en ese sentido, pues también lo que le puedo contar es que pues, hubo dos resultados interesantes. Uno de ellos fue un mapa de ruta de parques industriales, que derivó de esta propuesta, que la Asociación Mexicana de Parques Industriales ya está presentando y que nace justamente de ese primer planteamiento de política industrial y que la autora retoma para precisamente impulsarlo como los polos del bienestar. Y en segundo lugar está también un mapa de rutas semiconductores con la Cañetti, con la misma embajada de Estados Unidos, en la que vemos justamente un interés muy importante de esta tecnología es estratégica para la seguridad, para la economía del futuro y por lo tanto tiene que estar en Norteamérica, ¿no? Entonces creo que hay esfuerzos importantes que ya se han avanzado. En su momento también aquí la doctora pues, ha hablado de una política industrial precisamente con muchos de los elementos que usted ha planteado y escrito. Creo que aún hay mucho que reforzar en temas que tienen que ver precisamente con la educación, como se ha señalado, con la ciencia y la innovación, que ahora ya bueno, así pasa a ser secretaría y esperamos dar ese salto que vaya a ser de mencionar el otro doctor, no de solo los papers, sino ya la investigación aplicada y que dé resultados y patentes. En segundo comentario, decir que al menos quisiera que pudiéramos hablar de nearshoring no solo en términos de manufactura y logística, sino también, por ejemplo, de servicios. En nuestro caso, en la Ciudad de México, evidentemente no hay espacio para manufactura, para estas grandes plantas, no obstante, han venido a platicar con nosotros, sobre todo con empresas chinas, Chirey, BYD, Chang'an, entre ellas todas con búsqueda de 600 hectáreas de terreno para llevar estas operaciones. Pero lo que vemos es que se traen a Ciudad de México sus oficinas corporativas y todo el tema de atención a clientes, soluciones e innovación también en tecnología. Y también estamos viendo que están llegando fábricas de software, centros de atención a clientes regionales, que están dando servicio no solo a México, sino a todas las Américas. Creo que esto es algo que finalmente pues, es un complemento al nearshoring, que estamos viendo los servicios que le dan a todas estas empresas de manufactura y logística que tienen interés de localizarse en México, pues las vemos y las apoyamos aquí en la Ciudad de México. Ya para terminar, simplemente preguntarle, estaríamos hablando, usted hablaba de ir por un porcentaje a las importaciones procedentes de Asia, estaremos hablando de un nuevo modelo de sustitución de importaciones desde el siglo XXI, en la que pues, no solo es recibir la producción de estas empresas que quieren dejar de producir en China para producir en México y exportar a Estados Unidos, ¿no? Sino también a todo ese segmento. Pero no es un poco anacrónico hablar de una situación de importaciones actualmente. ¿Qué piensan? A ver, mira, comenzando por esto último, lo podemos llamar, en algún momento lo escribí así, justamente para saltarme ese tema, le podemos llamar producción competitiva de insumos intermedios. Y después le puse producción globalmente competitiva de insumos intermedios para decir que hay que competir con todos, ¿no? ¿Cuál es el punto? Es aquí. A ver, Made in China, el documento de China que le da vida a su política industrial y que después como que guardaron porque se dieron cuenta de que cometimos un error de posicionamiento global. Lo que traía puesto es objetivos de contenido nacional ahí. Y los objetivos eran de más del 70%. Entonces, a ver, uno de los jugadores, el que controla el 30% de la manufactura global y que la perspectiva es que para el 2050 controle cerca del 50% de la manufactura global, si las cosas no cambian, te está diciendo, uno de mis objetivos se llama contenido nacional. 2. La política de Buy America y de Buy American en Estados Unidos es hecho en Estados Unidos. No fue casual que, decía yo, la Asociación de Constructores de Estados Unidos apoyara a Donald Trump. ¿Por qué? Porque ellos lo que están asumiendo es, va a haber proyectos aquí, que las acciones de Nucor y de otras grandes empresas subieran al otro día. ¿Por qué? Porque están diciendo, hay un video bien interesante que aquí lo tengo, luego se los mando, en donde le están diciendo a alguien del sector del acero en un día de la campaña, salve la industria del acero de Estados Unidos a través de tarifas. O sea, lo están diciendo, pues. Entonces, yo más que anacrónico diría es, bueno, me regreso, vayan al documento de política industrial de la India. Y así se llama, hecho en India. Así se llama.
Rusia, además que lo tiene que hacer por fuerza porque está medio bloqueado. El proyecto de la Franja y la Ruta de China es un proyecto en donde yo te financio África, te financio Centro de Asia, pero es con mi acero, es con mi cemento, con mi tecnología. Entonces, por eso te decía, quitémosle etiquetas a las cosas y veamos la cuestión objetiva y entendamos algo. La luna de miel del libre comercio se acabó. Y Stiglitz lo puso y lo han puesto. Acá en México todavía como que nos cuesta trabajo, ¿no? Pero en el mundo no. Y ya está trabajando. Entonces, quitémosle eso, veamos pragmáticamente cómo van y entonces sobre eso decidamos. Entonces, eso sería respecto al tercer punto fue, ¿no? La parte del nearshoring, yo te diría, mira, de acuerdo con los servicios, si uno revisa lo que se llama cuenta corriente del país, el mayor déficit que tiene el país no es en la parte comercial, curiosamente. Ahí son, en el peor de los casos, 10,000 millones de dólares. 13,000 creo que va a cerrar este año por ahí. Es en servicios. Ahí representa 3 puntos y medio del PIB. Es decir, 65,000 millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque compramos más servicios de los que... Entonces, entidades como la Ciudad de México, que ya están geográficamente ya... tienen una gran oportunidad. Es más, su oportunidad de crecimiento es... Pero entonces también puedes hacer mentefactura. O sea, y es ahí donde entra el capital humano. O sea, la vocación de la Ciudad de México es cómo aprovecho, a ver, aquí tengo la UNAM, tengo el Politécnico, tengo la UAM, tengo la Ibero, tengo la Anáhuac, tengo el CIDE, Colegio de México, o sea, a ver, tengo a todos. Por otro lado, tengo los grandes corporativos. O sea, puedo sentarme el mismo día con el mero de empresa de Estados Unidos, el mero de empresa francesa, etcétera. El embajador de la Alianza Francesa en México para la Política Industrial, Alfred Rodríguez, está aquí. Aquí opera la Friedrich Ebert, aquí operan todos. O sea, pongámonos de acuerdo y aquí, ¿qué hacen? O sea, sí, eso es cierto. Nearshoring, fundamentalmente ahorita es manufactura, porque pues es lo que está llegando fuera de nuestra decisión. Es la relocalización derivado del conflicto Estados Unidos-China, primero con Trump, y que Biden no frenó. Entonces, hagámoslo que sea con tintes de lo que también nosotros necesitamos. Y servicios, yo estoy de acuerdo contigo, porque eso le da sentido a entidades como la Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, que tienen Coahuila, no se diga que a Coahuila se llega mucha inversión, Sonora ahora con la parte energética están desarrollando allá, Tamaulipas con el Campo Trión, etcétera, etcétera. Ellos tienen terreno que van diciendo, mira, que llegue todo. Entonces sí, pero démosle una intención. Y el primer punto, que déjame entonces contarte una historia también así anecdótica, romántica, o sea, sí, conozco muy bien el rumbo a una política industrial. Muy bien lo conozco. Cuando Héctor Guerrero, el subsecretario, Héctor lo estaba haciendo. Lo que te puedo decir es, traía el documento original, traía definiciones como estas, traía sectores estratégicos, etcétera, etcétera. El tema fue que todavía probablemente no estaban preparados para aceptar esa parte. Y entre lo que se entregó y lo que se publicó, hubo un gap. Tenemos un montón de ejemplares todavía. Un día en el café te enseño otros ejemplos. Sí, por Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. En nombre del Centro Público muchas gracias. del CIDE, les entregamos un reconocimiento por su participación. Y bueno, pues cerramos así la sesión. Nos vemos dentro de 8 días quienes están aquí presencialmente y también quienes nos acompañan de manera virtual con los estados. Muchísimas gracias también.